Capítulo 1. La caverna brillaba con una luz antinatural mientras las olas de energía mágica salían de la gigantesca estructura artificial en su centro. La guerra del Santo Grial había llegado a su fin, con los 7 sirvientes muertos. Emilia Shirou se acercó cojeando al gran dispositivo. Sus ojos habían perdido su luz y su cuerpo se estaba desmoronando lentamente de la magia que corría descontrolada dentro de él. A medida que volvía lentamente sus ojos desfallecidos hacia arriba para contemplar su objetivo final, los recuerdos rotos de la guerra que permanecían en su mente salieron a la superficie. Se le había dado a elegir. Para salvar a la persona que amaba, o para salvar a los innumerables inocentes. Un curso de acción lo llevaría más cerca de su objetivo, su sueño de ser el héroe de la justicia. El otro le exigiría tirar por la borda todo aquello por lo que luchó y se esforzó durante toda su vida. Así que Emilia Shirou tomó su decisión y tiró por la borda el ideal que heredó de Emilia Kiritsugu, el hombre que lo salvó. Los brazos de Shirou se levantaron lentamente de sus costados, deteniéndose justo por encima de su cabeza. A medida que se movían, se podían escuchar sonidos de arañazos antinaturales desde el interior, como metal rechinando bruscamente contra metal. Tal como estaban las cosas, ahora estaba literalmente hecho de espadas. Las mismas cuchillas que componían su mundo interior eran ahora la causa de su muerte, ya que se manifestaban incontrolablemente desde el interior de su cuerpo y lo desgarraban desde el interior. Rider había sido abatido por el corrupto sirviente de la espada. Un solo lapsus era todo lo que se necesitaba, y la espada ennegrecida había llevado a la sierva de la montaña a la muerte. Shirou se quedó solo frente a su antiguo sirviente, Tosaka Rin, que había ido a enfrentarse a Matou Sakura y evitar el nacimiento de Angra Mainyu. Su lucha había sido interrumpida por la llegada de un hombre rubio gravemente herido que irradiaba el mismo poder que un sirviente. Shirou no reconoció al hombre dorado ni fue capaz de procesar completamente las palabras llenas de odio que le dio al saber ennegrecido. Su mente ya estaba dañada por el uso excesivo del brazo del sirviente del arco que había sido injertado en lugar del suyo. Sin embargo, Emilia Shirou percibió y comprendió la naturaleza y la identidad de todas y cada una de las espadas que el sirviente desconocido manifestó, almacenándolas en su mundo personal. A pesar del gran alcance del poder que tenía el hombre dorado y las cadenas doradas que usó para atar temporalmente a saber, sus heridas fueron demasiado grandes y él también cayó ante esa espada negra, maldiciendo al mundo con su último aliento. La intervención de ese hombre dorado fue fortuita. Sus oleadas de fantasmas nobles habían logrado debilitar a Saber Alter y darle a Emilia Shirou la oportunidad de asestar el golpe final. A medida que se desvanecía, Shirou creyó ver una amable sonrisa adornando los labios de la pálida chica y profundos ojos esmeralda mirando a los suyos en un último adiós. Una luz azul se formó en sus manos, tomando la forma de la espada dorada del rey de los caballeros. Era una copia imperfecta, que tenía solo una fracción del verdadero poder que el arma original podía ofrecer. Pero sería suficiente. Debilitada como estaba, la espada de la victoria prometida seguía siendo un último fantasma, forjado por el propio planeta e imbuido de los deseos de la humanidad. El Gran Grial no era un objeto que pudiera resistir el poder de la espada que sostenía el niño, por imitación que fuera. Motas doradas de luz emergieron del suelo a su alrededor y se elevaron en el aire con una brisa etérea. El suave resplandor de la luz formaba un agudo contraste con la energía oscura y maligna que descansaba dentro de la cuna del Gran Grial. Emilia Shirou estaba listo, con el cuerpo erguido con las piernas separadas y firmemente plantado en el suelo. No se puso de pie porque pudiera, sino porque las cuchillas empalaron su cuerpo desde dentro, manteniéndolo unido. Los últimos restos de energía abandonaron su cuerpo y fluyeron hacia la espada que sostenía sobre él, preparada y lista para atacar. Sin que nadie se lo pidiera, un último recuerdo brotó dentro de su cerebro fragmentado y moribundo. Emilia Shirou llegó al lugar donde Rin había estado luchando contra Sakura en un intento de razonar con la chica. Ahora no había pelea, sino solo el cuerpo destrozado de la hermana mayor sostenido en los brazos de la menor. La niña más joven levantó la vista cuando el reconocimiento y la humanidad entraron en sus ojos rojos como la sangre. Las lágrimas fluyeron sin cesar mientras sonreía a la persona que había luchado y tirado todo por ella. Abrió la boca y sus palabras le clavaron el corazón con más agudeza que cualquier espada. Por favor, mátame. Emilia Shirou no podía aceptar ese resultado. En su desesperación, buscó entre las armas que tenía, pero no pudo encontrar ni una sola que impidiera el nacimiento del sirviente vengador.
Los 7 sirvientes habían sido asesinados y si se canalizaban a través del grial menor que era Matou Sakura, el mundo sería destruido por el mal malicioso que incluso entonces estaba esperando desde el interior del grial mayor su eventual nacimiento. Carecía de la capacidad de detener eso, de cortar la conexión entre la chica y la entidad oscura en el gran grial. Por favor, Shirou. No me dejes hacer esto. Al menos, quiero morir como un ser humano. Por favor, acaba con esta pesadilla para mí. Las súplicas de la muchacha le destrozaron el corazón. Su determinación flaqueó cuando las lágrimas brotaron de sus propios ojos. Ya fuera por su planificación o por su fuerza, había sido insuficiente. El hecho de que Saber Alter hubiera sido derrotado resultó intrascendente. Las muertes de Matou Zouken y del sacerdote que había orquestado los acontecimientos para provocar el nacimiento de Angra Mainyu no significaron nada. Todavía no habían logrado su objetivo. Y así Emilia Shirou tomó su decisión. La muerte no podía traer la salvación, pero ahora era lo único que podía proporcionar a la muchacha que tenía delante. El final del dolor y la desesperación que ella estaba viviendo sería su último regalo, lo único que le quedaba a su alcance para dar. Sin embargo, cuando la espada atravesó su pecho, una sonrisa radiante se dibujó en sus labios mientras le agradecía por salvarla. En vida, ninguna de las dos hermanas había podido vivir felizmente juntas, obligadas a formar familias opuestas para luchar por un objetivo que solo podía garantizar destrucción y sufrimiento. En la muerte, ahora estaban en un abrazo, aferrándose para siempre al otro por la eternidad. Brazos de acero se balancearon hacia abajo mientras la energía mágica brotaba de la espada sagrada. Emilia Shirou estaba ahora vacío cuando completó su último golpe. Ya no le quedaba nada que proteger en ese mundo. Ya había descartado sus ideales por una causa que terminó en fracaso. Física y emocionalmente, estaba vacío. Pero había al menos una última cosa que podía hacer. Emilia Shirou libraría al mundo del mal que yacía en el grial, borrándolo permanentemente de tal manera que nunca tendría la oportunidad de nacer en la tierra. En sus últimos momentos, al menos salvaría al mundo de esa posibilidad. Pronunció la palabra más de lo que la dijo, forzando su cuerpo para pronunciar el nombre en un susurro metálico. La ola de luz se elevó para engullir el gran grial y todos los males del mundo. Calibur. La luz creció y llenó la caverna cuando los ojos de Emilia Shirou llegaron a su fin. Bueno, esto ciertamente no es algo que encuentres todos los días. Una voz que sonaba como la de un anciano llegó a sus oídos. Emilia Shirou abrió los ojos para ver un mundo blanco. No había nada en absoluto, sin importar dónde mirara. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que ni siquiera podía verse a sí mismo. Una carcajada resonó en algún lugar de aquel vasto espacio. No te preocupes por eso. Solo estoy aquí para hablar. Shirou parpadeó. No podía ver al orador. Una pregunta más pertinente surgió en su conciencia. ¿Estoy muerto? El silencio que siguió se rompió un momento después cuando la voz respondió. No exactamente. O tal vez sea mejor decir que todavía no. Tengo curiosidad por saber cómo llegaste a ser así, muchacho. Destruí el Santo Grial. Shirou respondió simplemente como la respuesta era natural para él. Habría generado algo que acabaría con el mundo, así que simplemente lo detuve. Sí, esa cosa. De alguna manera, la voz sonaba irritada. Después de siglos, esos idiotas no solo no lograron que su pequeño ritual tuviera éxito, sino que de alguna manera lograron llenarlo con esa cosa horrible en el proceso. Supongo que es mejor que se vaya después de lo que terminó siendo. Shirou tuvo la clara sensación de que el dueño de la voz de repente se volvió hacia él con renovado interés. ¿Y tú, muchacho, fuiste capaz de destruir esa copa contaminada? Para alguien de tu edad es una hazaña increíble. Todavía me estoy muriendo. Sí, hay eso, la voz desestimó el comentario de Shirou casi descuidadamente. Pero hipotéticamente hablando, si no estuvieras muriendo, ¿qué harías? Shirou suspiró. No me queda nada por lo que vivir, incluso si sobreviviera, respondió. ¿Y por qué es así? Deseché mi sueño para salvar a la persona que más significaba para mí. Pero al final no pude salvarla. Todos los demás que nos ayudaron también murieron. No queda nada. ¿Cuál era tu sueño? La voz regresó después de una pausa. Shirou no sabía por qué estaba hablando tan abiertamente, especialmente con alguien cuya identidad desconocía.
Pero la falta de dolor y el ligero retorno de la sensibilidad, además del conocimiento de que estaba a punto de morir, deben haber aflojado algunas de sus inhibiciones anteriores. De todos modos, no era información que dañara a nadie, por lo que Shirou no vio ninguna razón por la que no pudiera darle una respuesta a la pregunta honesta. Él sonrió tristemente en respuesta. Mi sueño era salvar a la gente. Quería ser un héroe de la justicia. Shirou escuchó una risa. Era suave y no guardaba malicia ni desprecio. Una simple aceptación de la respuesta que había dado. Ese es un sueño bastante inusual, muchacho. Pero ciertamente no es malo. He sabido de sueños mucho peores que una persona puede tener. ¿De qué sirvió? Susurró Shirou. El resultado final no habría cambiado de todos modos. Y por eso lo tiraste a la basura. ¿Desprecias ese sueño ahora, muchacho? La voz era sombría. Shirou negó con la cabeza después de pensarlo un poco. No, nunca podré odiarlo. El deseo de salvar a alguien nunca puede ser algo malo. Siempre será un hermoso ideal por el que luchar, pero eso es todo lo que es. Un ideal. Es imposible salvar a todos. Salvar a uno significaba que tenía que dejar morir a otro. Y me negué a dejar morir a la persona que amaba, incluso si eso significaba ponerla por delante de los innumerables inocentes. Pero al final, no logré salvar ni siquiera a esa persona. Fracasé porque no era lo suficientemente fuerte. Eso es todo lo que hay que hacer. Shirou sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse a medida que la oscuridad comenzaba a aparecer en los rincones de su visión. No se alarmó al respecto. Tal vez no era que no pudiera sentirlo, sino que ya no le importaba. Shirou sintió un tirón en su ser que, para su propia sorpresa, identificó como arrepentimiento. Después de un momento, reconoció por qué se sentía así. A pesar de la ironía detrás de esto, sintió que era apropiado que tal emoción fuera lo último que el hombre conocido como Emiya Shirou sentiría en esa situación. Ah, tal vez quedaba una cosa. Un arrepentimiento. ¿Cómo? La voz sonaba más lejana a medida que la oscuridad se apoderaba de más de la mitad de su visión, pero tenía un tono de curiosidad. Emiya Shirou sonrió melancólicamente. Quizás, tal vez solo deseaba haber podido salvar a alguien, así como yo había sido salvo. Un estallido de risa sacudió el mundo del blanco. Persistió durante varios segundos antes de que la voz pareciera contener finalmente su alegría. Sí, eso servirá. La voz regresó con cierta aprobación. No te preocupes, muchacho. Todo lo que necesitas hacer es aferrarte a ese deseo. Deja que este viejo haga el resto. Ese comentario fue extraño y llevaba consigo una intensidad que confundió a Shirou. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir la voz con eso, el mundo estalló en un caleidoscopio cegador de colores que obligó a Shirou a cerrar los ojos. Sintiendo que lo último de su conciencia se alejaba, Shirou dejó que la oscuridad se lo llevara. Mientras tanto, abrió los ojos, parpadeando varias veces mientras su cerebro se tomaba su tiempo para procesar la imposibilidad a la que se enfrentaba. ¿No estoy muerto? Debería haber muerto después de usar Excalibur para hacer estallar el gran grial en la caverna debajo del templo Ryudou. Incluso antes de rastrear la espada de la victoria prometida, su cuerpo ya estaba al final de su cuerda. Shirou había sido advertido de que quitar el sudario de Martín haría que la magia dentro del brazo de Archer invadiera el resto de su cuerpo y, al ser solo humano, la magia del sirviente sería más de lo que podía manejar. Sin embargo, lo había hecho para enfrentarse a un berserker corrupto y a saber en peleas consecutivas. Que él estuviera vivo ni siquiera debería ser posible. Una ráfaga de viento frío le rozó la mejilla y, por reflejo, se acercó para tocarse la cara con una mano. Recuperó el sentido del tacto, señaló Shirou ociosamente. Toda su espalda estaba contra algo frío y duro, y se puso de pie para sentarse, y se congeló. Había edificios a su alrededor. El último recuerdo que tenía era estar en una cueva que estaba lejos de Fuyuki, y ahora el lugar en el que estaba ni siquiera se parecía en absoluto a la ciudad en la que creció. ¿Dónde estoy? ¿Alguien me sacó de la caverna del Gran Grial? ¿Cómo se las arreglaron para curar el daño que sufrí? Estas preguntas y más corrieron por la mente de Shirou mientras miraba a su alrededor salvajemente, sin ver nada familiar para él en absoluto. Parecía que las sorpresas no habían terminado para Shirou cuando miró la mano que había estado sosteniendo su rostro. Su mano izquierda. Los ojos de Shirou se abrieron en estado de shock mientras viajaban arriba y abajo a lo largo del brazo desde la mano hasta el hombro y la espalda. La piel era ligera y delgada, no muy diferente al resto de su cuerpo.
Había desaparecido la piel oscura y bronceada y los músculos duros que componían el brazo del sirviente del arco. Al parecer, en su lugar estaba su propio brazo una vez más. Sentía la boca seca mientras tragaba saliva nerviosamente. Podía sentir una parte del conocimiento y la experiencia de batalla de Archer dentro de él. Incluso tuvo acceso a algunas de las armas más utilizadas por Archer. El resto era borroso, pero sabía sin lugar a dudas que estaban allí. Sin embargo, acceder a la información que se le impartía a través del brazo no le causaba ningún dolor, ni sentía el empuje invasivo de la energía de la extremidad extraña. A falta de una mejor descripción, el conocimiento no le resultaba más ajeno que el suyo propio. Poniéndose de pie, Shirou miró a su alrededor. Todavía no tenía respuestas sobre dónde estaba, o cómo había podido sobrevivir, o cómo el brazo de Archer ya no lo mataba, o cómo todo el daño que había sufrido su cuerpo parecía haber desaparecido milagrosamente. Emilia Shirou simplemente los dejó de lado con todas las dudas e incomodidades que sentiría una persona en su situación, y analizó lentamente su entorno. Si lo habían llevado a su ubicación actual, entonces la persona que lo hizo debería estar cerca. Al menos, podía descubrir quién lo había tendido y a dónde lo habían llevado. No reconoció la ciudad. Los edificios eran de construcción baja y de diseño europeo, hechos principalmente de ladrillo y mármol. Era un marcado contraste con las torres de gran altura cubiertas de vidrio que dominaban el horizonte de Fuyuki. Era de noche a juzgar por el cielo negro, y la mayoría de las tiendas que se alineaban a ambos lados de la calle estaban cerradas. Tenía que ser relativamente tarde, ya que no había otros individuos fuera de casa hasta donde sus ojos alcanzaban la vista. Parece que quien me dejó aquí no quiere que lo encuentre, pensó Shirou mientras se daba por vencido en su intento de buscar a su salvador después de varios minutos de buscar la presencia de una sola persona. Sacudiendo la cabeza, decidió aclarar algunas otras preocupaciones persistentes que tenía. Entrando rápidamente en un estrecho callejón entre dos edificios, Shirou se movió tan lejos en la sombra como pudo. Lo que estaba a punto de hacer no era algo que pudiera permitir que se presenciara. Traceon. Un calor familiar fluyó a través de su cuerpo a medida que sus circuitos mágicos cobraban vida, la energía generada por su alma fluía a sus órdenes. Aprovechando el conocimiento de Archer sobre su hechicería compartida, proyección, Emilia Shirou se metió en su mundo interior y tiró de las espadas que estaba buscando. Con un destello de luz azul, las espadas casadas Kansou y Bakuya se sentaron cómodamente en las palmas de sus manos. La calidez familiar de las empuñaduras le proporcionaba un pequeño consuelo en un lugar completamente extraño para él. Las armas le llegaron de forma natural y no se sintieron diferentes de la última vez que las rastreó. Eso al menos significaba que su hechicería no se había visto afectada por lo que le habían hecho. La tensión que sentía cada vez que rastreaba un arma parecía haber disminuido considerablemente, pero la ignoró por los signos más obvios e inquietantes que notó en las hojas. No podía sentir ningún rechazo o degradación en las hojas. Normalmente, Gaia, la voluntad colectiva del planeta, rechazaría los fenómenos que fueran en contra del orden natural de las cosas. La hechicería era un buen ejemplo, ya que consistía en transformar el mundo a través de medios antinaturales, y cualquier ritual o hechizo que se lanzara estaría sujeto a un rechazo de Gaia en un intento de devolver el mundo a su estado natural. Esa era la razón por la que los rituales y hechizos tenían que ser constantemente alimentados con prana o de lo contrario simplemente desaparecerían de la existencia. El hecho de que Shirou fuera incapaz de detectar ninguna influencia de Gaia entrañaba muchas posibilidades inquietantes. Esto se vuelve cada vez más extraño. ¿Qué demonios está pasando? ¿Tiene este lugar un campo acotado que disminuya los efectos de Gaia? Ahora que estaba prestando atención, Shirou podía sentir la densidad del maná, la energía mágica generada por el planeta, desde donde estaba parado. Para una persona en sintonía con la magia sensorial, era como respirar bajo el agua con lo saturado que estaba el lugar con la energía. Si bien no era un experto en el tema, Shirou estaba seguro de que tal fenómeno no podía ser natural. Convirtiendo las falquias en motas azules de luz, Shirou volvió a salir a la calle. Su intento de encontrar respuestas solo lo llevó a más preguntas. Mirando a su alrededor, Shirou pensó que también podría tratar de averiguar dónde estaba. Sus ojos escudriñaron el lugar, gravitando inconscientemente hacia el único objeto que iluminaba el cielo nocturno. La luna. O mejor dicho, lo que quedaba de la luna.
La mitad izquierda de la luna seguía siendo la misma que recordaba la última vez que recordaba, pero una gran parte del lado derecho había sido destrozada, y los pedazos flotaban como si estuvieran en su lugar por la propia fuerza gravitacional de la luna. La vista era tan ridícula que Shirou se frotó los ojos, se pellizcó la mejilla e incluso se dio una bofetada solo para ver si de alguna manera estaba en un sueño. Para su horror, no lo era. ¿Un mundo diferente? Shirou murmuró aturdido ante la revelación. La inexistente influencia de Gaia, los niveles increíblemente altos de maná en la atmósfera y la condición de la luna eran un claro indicio de que, de alguna manera, ya no estaba en el mundo con el que estaba familiarizado. Las rodillas de Shirou se doblaron cuando sus fuerzas lo abandonaron, el peso de la situación superó lo que era capaz de manejar. Se desplomó de nuevo en una posición sentada mientras acunaba su cabeza entre sus manos. En menos de un día, había pasado de detener una manifestación de todos los males del mundo y la muerte por sobrecarga mágica a escapar de alguna manera de la muerte, curando sus heridas y siendo enviado a un mundo alternativo. Esto después de haber perdido todo lo que amaba y ya no tenía el deseo de vivir o una meta por la que luchar. Dejó escapar una risa amarga ante lo que le pareció una broma cruel. ¿Por qué razón alguien elegiría salvar a un hombre que no tenía ningún deseo de ser salvo? Tal vez quedaba una cosa. Un arrepentimiento. Shirou se puso rígido. Sus recuerdos estaban desordenados, pero recordaba vagamente haber hablado con una persona después de destruir el Gran Grial. Al estar tan cerca de la muerte en ese momento, no recordaba con quién habló, ni todos los detalles de lo que había ocurrido en esa conversación. Pero Shirou recordaba esas palabras y la emoción cruda que había sentido en el momento en que las dijo. El sonido de los cristales rompiéndose en la distancia hizo que volviera a centrar su atención en el mundo que le rodeaba. El mundo que no era el suyo. Siguieron varias explosiones y Shirou instintivamente se puso de pie y trotó en la dirección del sonido. Todo esto sucedió tan rápido que cuando se recompuso, ya estaba en el cruce que conducía a otra calle. Cautelosamente, miró a la vuelta de la esquina del edificio. Una chica bajita con un vestido negro y rojo luchaba contra un grupo de hombres con trajes negros y cuchillos de carnicero en medio de la calle. La chica empuñaba una guadaña roja increíblemente grande que era más alta que ella, mientras se defendía de los ataques cortantes de los hombres disparando balas de su guadaña y usando el impulso para asestarles golpes. Giró a una velocidad que era difícil de seguir incluso para Shirou, recordándole un poco la agilidad inhumana que habían poseído los sirvientes de la Guerra del Santo Grial. Un hombre con un elegante traje blanco y un bombín que había estado parado ociosamente a un lado y observando la pelea levantó el bastón que sostenía y disparó una ronda explosiva lo suficientemente poderosa como para destruir la sección de la calle que impactó, enviando a la niña hacia atrás mientras los otros hombres se colocaban a su alrededor. Shirou se tensó mientras inconscientemente doblaba las rodillas y asumía una postura de combate. Una parte de él gritaba que fuera a ayudar a la chica y sabía por qué, aunque el conocimiento le dejara con un sabor amargo en la boca. En el fondo, el hombre conocido como Emiya Shirou nunca podía ignorar a alguien necesitado. A pesar de descartar sus ideales, eso no cambió ese aspecto particular de su persona. Ojalá hubiera podido salvar a alguien, así como yo había sido salvo. Shirou vaciló mientras su pierna se levantaba para dar un paso, la determinación luchaba con la duda mientras luchaba internamente. ¿Realmente podría retractarse de todo lo que había hecho? ¿Realmente tenía derecho a cargar con ese deseo después de lo que sucedió? Shirou gruñó al ver a más hombres con trajes negros idénticos salir de las calles cercanas. La muchacha seguía defendiéndose, pero la ofensiva combinada de los hombres y las ocasionales explosiones explosivas de lo que parecía ser su líder estaban carcomiendo lenta pero visiblemente su fuerza. Si quería actuar, tenía que hacerlo pronto, o sería demasiado tarde para la chica. Todo lo que tienes que hacer es aferrarte a ese deseo. Shirou exhaló mientras sus manos se cerraban sobre empuñaduras imaginarias. No tenía respuesta. No sabía si alguna vez podría encontrar realmente en sí mismo la capacidad de perseguir una vez más el ideal que una vez mantuvo. Pero en ese momento, Emiya Shirou sabía una verdad. Uno no necesita ser un héroe para tender la mano a otro que lo necesita. Trace. Una luz azul brilló en sus manos mientras un fuego cobraba vida en los ojos de Emiya Shirou. On.